Miren ustedes, el colapso del sanchismo creo que ya se ha producido. Esto no sé cuánto tiempo va a tardar en que el régimen caiga. Lo cierto es que es un régimen cercado por la corrupción, la mentira y el caos. Y Pedro Sánchez debería haberse ido hace ya mucho tiempo. De hecho, nunca debió llegar. Pero en España llevamos años atrapados en una anomalía política, en una excepción peligrosa, que ha convertido la Moncloa en un búnker, donde se gestionan bulos oficiales, se gestan en la Moncloa, se fabrican enemigos, se oculta la verdad y se manipula las instituciones del Estado para perpetuarse en el poder. Y sobre todo para perpetuar en el poder a un personaje que no pasará a la historia por sus logros, sino por su ambición sin escrúpulos. Estamos ante el hundimiento de un régimen, el del sanchismo, que se tambalea con la misma fragilidad con la que un día se derrumbó la Unión Soviética, de golpe, sin previo aviso y sin que nadie pudiera sostener ya su mentira. Todo empezó, y no lo olvidemos, con la pandemia. Bueno, todo empezó en el 2018 con esa moción de censura que venía a regenerar la política. La pandemia fue un experimento de control social. España fue uno de los países que peor gestionó la crisis sanitaria, no solo con la improvisación, sino por el uso deliberado del miedo como herramienta de control. Sánchez no gobernó, decretó imposiciones, encierros legales, declaraciones inconstitucionales, represión, multa, vigilancia vecinal, estado de alarma fabricados al margen de la ley. El gobierno aprovechó el caos para ensayar lo que luego sería su modelo de poder. Un único mando autoritario sin contrapesos ni responsabilidades. La pandemia para Sánchez fue lo que Chernóbil fue para el régimen soviético, el punto de inflexión donde la pobredumbre comenzó a supurar. La democracia quedó reducida después cuando el Parlamento era un mero decorado. Pedro Sánchez ha batido todos los récords en el uso del decreto ley para imponer su voluntad. A través de ese mecanismo de excepcionalidad permanece. Ha aprobado leyes ideológicas, normas económicas, blindajes judiciales y cesiones políticas, evitando el debate parlamentario y anulando a la oposición. Ni siquiera durante los momentos más tensos de la historia reciente democrática se había utilizado con tanto descaro una fórmula pensada para casos de urgencia. Con Sánchez, lo urgente es lo que le conviene a él. Luego llegó la memoria democrática como censura y persecución ideológica. En paralelo, el gobierno ha impulsado una brutal campaña de reescritura histórica con sus leyes de memoria democrática. No se trata de recordar, sino de imponer una visión sectaria de la historia que criminaliza al adversario y legaliza el disenso y persigue a quienes defienden la verdad. Franco, la guerra civil, el Valle de los Caídos o la Iglesia Católica se convierten en obsesiones del régimen mientras se otorga legitimidad a los herederos del terrorismo y se blanquea el separatismo. La historia se convierte en arma y la verdad en delito. Luego llegó el control de los medios y la censura en redes, pero no le bastaba con reescribir el pasado. Pedro Sánchez también quería controlar el presente. Su obsesión por los medios críticos ha derivado en una campaña de censura encubierta, desde las llamadas editoriales únicas en pandemia hasta las amenazas directas a periodistas incómodos, pues, como pueden ser Víctor Quiles, Javier Negre, Beltrán El Longo, no hablar todo el equipo de esta casa, desde ahí Rafa, Gonzalo Pinilla, en definitiva, ¿no? Tate Barceló, pasando por la llamada ley de bulos, el régimen ha ido avanzando en la creación de un ecosistema mediático dócil, pero además lo gracioso es que pagado con dinero público, pagado con nuestro dinero para que nos insulten, como está pasando en Radio Televisión Española, que pensábamos que era complicado que cayera más bajo. Ha caído más bajo, donde solo cabe la propaganda oficial. En redes sociales, sus ministros no dudan en señalar a usuarios críticos, como hace Óscar Puente, convirtiendo Twitter en una plaza de linchamiento para la disidencia. Luego llegó la corrupción familiar. Bueno, llegó en paralelo a todo esto, porque todo esto nos hemos ido enterando, aunque había sospechas, pero todo está sucedido en el mismo tiempo. Nunca han dejado de ser corruptos ni la familia
ni la política. Vino el caso de Begoña Gómez, David Sánchez y el entorno de Ábalos. Ya saben ustedes que ahora el fiscal dice que no hay pruebas suficientes para seguir investigando a David Sánchez. Bueno, el presidente se presenta como un ejemplo de regeneración, pero su entorno inmediato huele a corrupción por los cuatro costados. Su esposa, Begoña Gómez, está imputada por tráfico de influencias. Su hermano David Sánchez ha sido señalado por irregularidades fiscales y por cobrar sin trabajar desde una plaza de la mañana, y su exministro, José Luis Ábalos, convertido en el Rasputín del sanchismo. Arrastra una trama de clientelismo, colocación de parejas sentimentales en organismos públicos y escándalos tan bochornosos como la famosa noche en el Parador de Teruel con prostitutas incluidas, donde por cierto también estaba Pilar Alegría. Todo esto no son errores ni casos aislados, es un modelo de poder. Luego vino el apagón eléctrico y el caos ferroviario, otra gestión desastrosa. Y a este panorama que yo les comentaba hay que sumarle el colapso de la gestión. El apagón eléctrico de abril del 2025, silenciado a toda prisa por el gobierno. Eso dejó sin suministro a millones de españoles durante horas. Bueno, a toda España, menos algunos privilegiados como eran ellos. Y todo ello fue consecuencia directa del dogmatismo verde del Ejecutivo, que quiso presumir ante el mundo de un mix energético 100% renovable, desactivando incluso los reactores nucleares de forma irresponsable. Ahora dicen que nos enteraremos de qué es lo que ha pasado dentro de 6 meses. Miren, no hace falta. Llevamos 5 años para que ustedes nos den la versión oficial de lo que ha pasado en pandemia, y creo que los que escuchen este programa tenemos muy claro qué es lo que sucedió el pasado día 28 de abril y qué es lo que sucedió hace 5 años. Y a todo ello se suma el caos de las infraestructuras ferroviarias, con trenes averiados, retrasos sistemáticos y una Renfe también colapsada a juego con el gobierno, mientras el ministro Óscar Puente se dedica a pelearse en Twitter y a señalar ciudadanos. Y a todo esto le sumamos también los datos del paro, cómo se maquillan sin pudor, cómo se cambian las definiciones, se alteran las categorías y se esconde el drama real de millones de personas sin empleo o con contratos precarios. La vicepresidenta Yolanda Díaz, más preocupada por las pancartas del 1 de mayo que por la clase trabajadora, se pasea por manifestaciones sindicales como si no fuera responsable de la destrucción del tejido productivo. Y mientras tanto, los sindicatos callan porque están subvencionados, domesticados por el propio gobierno. Además de ser comegambas, son estatales. La deuda pública supera los 1,6 billones de euros. El déficit es estructural. La inflación, la subida del coste de la vida y el asfixiante intervencionismo del gobierno están destrozando el ahorro de las familias y la supervivencia de las pequeñas empresas. Pero a Sánchez eso no le importa. Su única obsesión es mantenerse en el poder. Si para ello tiene que hipotecar el futuro de varias generaciones, lo hará sin pestañear. Y mientras España se hunde, Sánchez sigue entregando pedazos de soberanía al separatismo, amnistías a golpistas, acuerdos con Bildu, traspasos de competencias a la carta, privilegios fiscales para provincias vascas, ataque a la Guardia Civil, la rendición diplomática ante Marruecos. España ya no es un Estado soberano, sino un laboratorio de ingeniería social troceado, manipulado y dirigido por minorías que odian su historia y su identidad. Pedro Sánchez ya no gobierna. Pedro Sánchez sobrevive. Cada semana se encierra más en su propio búnker, rodeado de asesores, perdiendo apoyo dentro y fuera del PSOE, enfrentado incluso con sus antiguos escuderos y hasta los varones socialistas que lo apoyan como Lambán, Paje o Susana Díaz, ahora se rasgan las vestiduras, pero sabían perfectamente quién era. Sabían que era un autócrata, un narcisista y un mentiroso. Y aún así le apoyaron. Le apoyaron porque de una u otra manera, como a Susana Díaz, acabó colocada de senadora. Hoy el sanchismo se tambalea como un castillo de naipes. Ha perdido credibilidad, autoridad moral y apoyo social. Sí, lo ha perdido. Ya no gobierna, improvisa, ya no lidera, resiste, ya no construye, destruye. Y como ocurrió con el Imperio Soviético, su hundimiento puede llegar de forma repentina, porque nada sólido se construye sobre la mentira, la corrupción y el odio. Y ha llegado el momento de exigir su dimisión, pero no por ideología, sino por dignidad, por higiene democrática y por necesidad nacional. Saben ustedes que les habla Javier García Isaac, estamos en la boca del lobo. Y yo les comentaba lo que ha sucedido estos últimos días. Yo